Se nos pide que encontremos la diferencia, si tenemos un valor negativo de 45 menos 66. Para encontrar esta diferencia, escriba la diferencia como una suma y luego encuentre la suma. Podemos escribir esta diferencia como una suma, porque restar un número entero es lo mismo que sumar lo opuesto. Entonces restar b es lo mismo que sumar b negativo. Y por lo tanto, restando 66 es lo mismo que agregar 66 negativo. Lo que significa que podemos escribir negativo 45 menos 66 como negativo 45 más negativo 66. Y ahora usamos las reglas de fórmula para agregar enteros para encontrar esta suma y también mostrar esta suma en la recta numérica. Debido a que tenemos un negativo más un negativo, usamos las reglas para agregar dos enteros, con el mismo signo. Entonces, el primer paso, agregamos los valores absolutos de enteros. Entonces, primero encontremos el valor absoluto de ambos enteros. Así encontraremos el valor absoluto de 45 negativo, y el valor absoluto de 66 negativo. El valor absoluto de un número es una distancia numérica desde cero. La distancia siempre es positiva. El valor absoluto de 45 negativo es 45 positivo. El valor absoluto de 66 negativo es 66 positivo. Entonces ahora sumamos los valores absolutos. Entonces 45 más 66, sumando, 5 más 6 es 11, realiza un intercambio, 1 más 4 más 6 es 11. La suma de los valores absolutos es 111, pero para el signo de suma, usamos el signo común porque tenemos un negativo más un negativo que significa que la suma es negativa, menos 111. Ahora, también muestremos esta suma en la recta numérica, para modelar 45 negativos. Comenzamos en 0, y nos movemos a la izquierda 45 unidades a 45 negativos. Y luego desde aquí porque estamos agregando 66 negativos. Nos movemos a la izquierda otras 66 unidades de 45 negativos. Entonces, si nos movemos a la izquierda 66 unidades, nos lleva a 111 negativos. Negativo 45 más negativo 66, o negativo 45 menos 66, es igual a 111 negativo. Espero que esto sea útil.